saludo cordial. Es muy frecuente que los gobiernos nos abrumen con cifras y con escandalosas puestas en escena de que todo marcha bien. Es muy frecuente que nos digan, estamos superando, hay menos muertos, es mejor la paz y la concordia entre los ciudadanos, hay menos violencia, estamos mejorando, hay menos gente que se va, hay menos migración, estamos mejorando, hay mejores niveles de aprendizaje en las escuelas, hay más medicinas en los hospitales y últimamente hay menos pobres. ¿Qué hay detrás del discurso oficial? De las cifras que nos ofrece a quien le beneficia que las cifras suenen como música a los oídos del pueblo de Honduras, que son al final de cuentas vistos como electores, como votantes para la próxima. En las últimas semanas nos han dicho que en Honduras hay menos pobres y han llegado a atreverse a decir que 800,000 compatriotas han dejado el foso de la pobreza y ahora la fortuna les sonríe. ¿Cómo se mide la pobreza en un país? ¿Cuáles son los indicadores que se toman en cuenta? Por supuesto, por la gente seria, la que no quiere hacer un discurso, ni quiere instalarse en la parafernalia de la mentira. Hoy está con nosotros la señora presidenta del Colegio Hondureño de Economistas y el señor director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dos personalidades brillantes y lúcidas, de criterio independiente, con quienes vamos a sostener un diálogo sumamente ilustrativo que les invito a acompañar. Está en el plató de TV Azteca Honduras la agradable presencia de la presidenta del Colegio de Economistas, doña Amparo Canales. Es un honor que esperaba yo hace mucho tiempo. Muy buenos días, don Darío. Para mí igual, me complace estar en este gustado programa y especialmente para hablar de un tema tan relevante que tiene que ver con condiciones de vida de la población hondureña. Es bienvenida, le agradezco mucho su presencia. Don Ricardo Matamoros, es un placer recibirle. Gracias, igual es un honor estar por primera vez en este programa, conocerle y dirigirme a todos sus auditores. Les agradezco mucho. Presidenta del Colegio de Economistas, ¿qué es ser pobre? Es no tener acceso a las condiciones mínimas que toda persona debería de tener y tiene que ver con... la pobreza se mide de diferentes formas y una de ellas, la que ocupa en este momento, es tener los ingresos necesarios para adquirir lo necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo? Alimentación, salud, vivienda, transporte. Son condiciones básicas. Son condiciones básicas y lo vemos por el lado del ingreso, como es la medición que está haciendo actualmente el Instituto Nacional de Estadística, tener los ingresos para poder adquirir la canasta básica, ¿no? Don Ricardo, ¿quiere agregarle algún precepto para que podamos entender en toda su dimensión qué es ser pobre? Sí, de acuerdo. En primer lugar, saber que la pobreza es compleja y es multidimensional. No solamente es ingreso, no solamente es de condiciones de vida, y por lo tanto existen muchas formas de medir la pobreza. Una de las formas, y como dice Amparo, en realidad es la que está ahorita, ¿verdad?, en boga, y la oficial de Honduras es la línea de pobreza, pero hay otras formas de poder medirlo, que de hecho también Honduras lo hace. Necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, para identificar las condiciones de vivienda, las condiciones de salud, educación. Uno. Y dos, lo acaba de decir ella es, en esta línea de pobreza significa tener el ingreso para poder cubrir una canasta básica en base a, o con base a requerimientos nutricionales. Y eso no significa que el que una persona o una familia tenga ese ingreso, lo utilice para poder adquirir esa canasta básica. Entonces, muchas veces pasa, hay hasta elementos culturales en la pobreza, porque yo puedo tener el ingreso, pero si, por ejemplo, lo destino para otros productos, otros servicios, otros rubros que no son los de la canasta básica, aunque tenga el ingreso, no cubro esas necesidades básicas. Es decir, se ha llegado incluso a estandarizar qué es lo básico, porque si se habla, por ejemplo,
de alimentación, se abre un abanico demasiado amplio. Es decir, alimentarse de manera básica es de manera básica. Sí. No estamos hablando de ingresar en el desayuno un yogurt con arándanos y semillas griegas, por ejemplo. Estamos hablando de un desayuno básico, ¿no? También ahí hay especificaciones para poder medir el ingreso básico de una persona y de una familia, ¿o no? Completamente. Y de hecho, para que viene, estamos hablando de una canasta básica, por ejemplo, alimenticia, de solamente 29 productos basados en requerimientos nutricionales. O sea, es un estudio en el que se dijo que las calorías que necesita un hondureño, una persona, ¿verdad? Claro. Son de tanto, Claro. en esos 29 productos. Y punto. Y punto. No es agregarle un flancito después del almuerzo, no es agregarle un lujo de nada. No es de... En ese sentido, doña Amparo, ¿pobre es el que no tiene acceso a eso? ¿O cómo debemos entenderlo? Así es, no tiene las oportunidades de generar un ingreso que le permita tener acceso a esa canasta básica. Y en este sentido, es importante resaltar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con estas cifras que brindó el INE. Y nos estamos olvidando de ese 64% de los hogares que son de aproximadamente 1.400.000. Ya le pediré que profundice en ese aspecto que me parece básico entender. Antes no quiero dejar un hilo suelto sobre lo que usted me decía, licenciado Matamoros. ¿Qué es la pobreza multidimensional? ¿A qué se están refiriendo? La pobreza multidimensional es justamente entender que quedarnos solamente en que el hogar tenga ingreso no es suficiente para entender que una persona o una familia sea pobre. Básicamente, entonces, la pobreza, el enfoque de pobreza multidimensional es, además del ingreso, considerar otros factores. Sí. Condiciones de vivienda, condiciones de salud, condiciones de educación. Entonces, por lo general, en estas mediciones multidimensionales, los niveles de pobreza a veces pueden ser menor, ¿verdad? Pueden ser menor precisamente por el tema de, y suele ocurrir en muchos países, en América Latina, por ejemplo, donde justamente si las condiciones de salud y de educación o programas específicos de focalización de salud, por ejemplo, de mejoramiento de vivienda, hacen que esas condiciones mejoren. ¿Cómo se mide la pobreza en un país? ¿Qué factores toman en cuenta? Depende de la metodología que se utilice, ¿verdad? ¿Cuál es metodología hay? La metodología de línea de la pobreza, que es la más popular y es la que oficial de Honduras, la que se utiliza, que es la que estamos mencionando. ¿En qué consiste la que se mide en Honduras? Básicamente consiste, y si quiere podríamos ver una diapositiva donde está graficado, es la diapositiva 5 del Instituto Nacional de Estadística, donde básicamente se fija el costo de esa canasta, ¿verdad? De esa canasta de 29 productos, que es la canasta alimenticia, y luego se le agregan otros costos, que son costos de vivienda, transporte, como muy bien decía Amparo, hasta llegar a esa canasta. Explíquenos, por favor. Correcto, ahí está. En el dibujito, en el grafiquito donde dice línea de pobreza. No le llame dibujito a eso, por favor. Yo tengo un concepto de dibujo radicalmente más, mucho más profundo. Tiene razón. Sí. Está hablando usted del Padre Nuestro en casa del Papa. Tiene razón, me disculpa. Perdóneme por lo presumido, pero eso no es dibujo. Tiene razón. En la imagen. Tiene razón. Se me salió el orgullo de caricaturista mal pagado. Con toda razón. En la imagen, entonces, podemos ver, solamente para generar de que esa línea de pobreza se calcula a partir de... Como referencia, ¿no? Esta línea. Es correcto. Esa línea de pobreza se calcula entonces con el costo de la canasta básica que acabamos de describir. 29 productos, ¿verdad? Para una persona, más vivienda, más transporte. Entonces, al calcularla, usted establece esa línea de pobreza. ¿Quiénes están debajo y quiénes están arriba? Todas las personas que tengan menor ingreso a ese costo de esa canasta básica de la que estamos hablando, se van a denominar pobres. Se pone como referencia una canasta básica de 29 productos, por ejemplo. Quien no accede a eso
en condiciones normales está por debajo de la línea de la pobreza. Sí, dentro de la pobreza en realidad ahí hay quienes no acceden ni siquiera a la canasta básica alimenticia, o sea, los 29 productos, está en pobreza extrema. Porque es canasta básica alimenticia y el canasta básica donde le agregamos transporte, vivienda, salud, educación. Sí. ¿Verdad? Quien Entonces, no tiene acceso ni siquiera a eso es pobreza extrema. es pobreza extrema, quien ni siquiera tiene acceso a los 29 productos. Ni mucho menos le ajusta para el transporte ni para ninguna otra cosa. Correcto. ¿Y encima aquí? Y encima, aquí esto es algo, por ejemplo, que creo que es muy importante para la población entenderlo, es no pobre. Sí. Y, por ejemplo, no estamos familiarizados con ese concepto, Sí, ¿verdad? por Bueno, supuesto. pensamos... Se puede malinterpretar. Si no es pobre, esto es que es rico. No. Sí. El rico es el 5%, 1%. Es ¿verdad? decir, no es lo mismo acceder a los 29 productos básicos, no significa que va a ser directivo del COEP. Correcto. Por supuesto, hay Correcto. que entenderlo bien. Exacto. Y de repente usted nos preguntará, o me estoy adelantando, ¿verdad? ¿A cuánto asciende el costo de la canasta básica que se mide en el INE? ¿Cómo sabe? ¿Qué come? Usted come más de esos 29 productos. Muy bien, entonces, significa que los pobres son los individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza. Correcto. En el concepto. Correcto. Y la línea de pobreza es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo para satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias. Correcto. En términos nominales, la línea de pobreza se actualiza mediante el índice de precios al consumidor. ¿Es en Honduras quién lo establece? El Banco Central de Honduras hace esta medición. El INE solamente toma esos precios. ¿Tiene alguna consideración, Presidenta, sobre este concepto? Sí. El Banco Central mensualmente le da seguimiento a este indicador de esa canasta básica que es mucho mayor. Son 272 productos lo que monitorea el índice de precios al consumidor. Y esto hace que sea una cifra que esconde muchos elementos, porque es mucho más amplia que estos 29, Claro. que estos 29 Y después de productos. todas esas investigaciones y esas mediciones constantes que hacen el Banco Central, por ejemplo, ¿cuál es la situación de la pobreza en Honduras? Es como ya las cifras lo evidencian, el que 1.4 millones de hogares estén en condiciones de pobreza, si le suma que implica que de cada 10 hogares, 6 estén en condiciones de pobreza, es una cifra que debe de llamarnos a la reflexión. En condiciones de pobreza, 6 de cada 10, ¿qué es? ¿Pobreza o pobreza extrema? Pobreza, de esos pobres, casi el 50% están en pobreza extrema, que no tienen las condiciones ni para adquirir esa canasta básica. El 50% de ese 60 Así es, están en pobreza extrema. en pobreza extrema. ¿Por qué somos pobres? No se generan las condiciones en el país suficientes para que las personas tengan un empleo y puedan generar ingresos. ¿Lo hemos sido siempre o nos hemos ido empobreciendo? Históricamente, digamos, hemos tenido esas cifras de pobreza desde que se empezó ¿En las a mismas medir. condiciones de gravedad? Se incrementó ahora para la pandemia, tener niveles de 70%, no lo habíamos tenido desde la década de del 90 que se empieza a medir este indicador. Y estos señores de saco y corbata que toman decisiones, desde los que formulan los presupuestos hasta los que los ejecutan, que es al final de cuentas lo palpable de las políticas públicas, ¿identifican muy bien la pobreza y las causas para poder atacarlas? Me lo responden después de una pausa. Si les parece, nos separamos 3 minutos para mensajes importantísimos.
Queridos señores, ¿esa referencia de acceso a una canasta básica está estandarizada? ¿Es igual en todo el mundo? No, definitivamente no. Aunque el concepto es el mismo, una canasta alimenticia y una canasta básica va a ser diferente según las características socioculturales, económicas de cada país. Entonces, ser pobre en Honduras es diferente a ser pobre en Costa Rica, en Suiza o... ¿Cómo se manifiesta eso en las mediciones? En ese sentido, a ver, aunque la metodología es la misma, ¿no? Pero cuando uno analiza, digámoslo así, en el número no se nota, sino en el análisis, porque es la cualidad del dato, en este caso, el análisis cualitativo acerca de cómo está compuesta esa canasta. Los que toman decisiones a la hora de formular presupuestos, por ejemplo, ¿tienen bien identificado el enemigo para poder batallar contra él? Si no lo tienen, deberían de tener identificado o focalizar aquellas iniciativas o estrategias de intervención que permitan a la población generar ingresos, que es uno de los problemas que hay en el país, el tema del desempleo y el tema del subempleo. Que tiene que ver con el tema de la insuficiencia de ingresos y que tiene que ver con la insuficiencia de tiempo. En este punto deberían de haber políticas claras que aborden esta problemática, pero sin embargo, cuando se discute el presupuesto, en lo que menos se discute es qué se va a hacer con ese presupuesto, qué se va a lograr con ese presupuesto, en qué porcentajes va a incidir en reducir estas condiciones de pobreza que hay en el país. Toca usted un punto muy importante, Presidenta, lo del empleo, que es básico en las políticas públicas, generar condiciones para que haya empleo, para poder asegurarle un ingreso mínimo a esa familia y que pueda acceder a esa canasta básica de la que estamos hablando, entre otras necesidades. En ese sentido, licenciado Matamoros, ¿qué ha dicho el INE sobre el empleo en su última encuesta de hogares? Creo que uno de los datos más interesantes que podemos ver en esta gráfica es que las personas con problemas de empleo se han reducido. ¿Qué son problemas de empleo? ¿Que no tiene empleo o que no tiene empleo fijo? En este caso son dos características. O que tiene un empleo, pero su ingreso su salario es menor al salario mínimo. Ajá. O dos, que trabaja menos de jornada completa, jornada parcial. Sí. Y que por lo tanto entonces no puede tener el suficiente ingreso. En una palabra, ¿son todos los que no tienen un pleno empleo o no gozan de un salario mínimo? Sí. Ahí están reflejados. Ahí están reflejados. ¿Qué dice ese dato en relación con 2023? Ese dato lo que dice es que en 2023 se ha continuado la tendencia de la reducción de pobreza, de personas, con estos problemas de empleo. A ver, ¿y por qué reducción? Y aquí esto es clave, por efecto recuperación de la pandemia. En el año 2020, 2021, miramos que esos datos se elevaron, pasaron casi 1 millón de personas. Son las dos barras de la izquierda. Las primeras dos barras, miramos como en 2019 habían 2.3 millones de personas con problemas de empleo y a 2021, todavía en plena pandemia, 3.4. Correcto, 1 millón de personas más. Y entonces lo que ha ocurrido es que a lo largo de los próximos 2 años, las últimas dos barras, estos niveles han regresado a los niveles de normalidad. Son datos muy altos. Estamos hablando de casi el 70% de las personas que tienen un empleo en Honduras. Desde luego. ¿Verdad? Las personas con problemas de empleo, es decir, las personas afectadas por la desocupación, subocupación y las personas que forman la fuerza de trabajo potencial, buscadores no disponibles y disponibles no buscadores, en el año 2019 existían en el país 2.382.116 personas con problemas de empleo. Y en junio del 2023, dice el gobierno, se estiman en 2.390.000 personas que están en esta condición. Lo que usted me está diciendo de la pandemia y la recuperación posterior no es ningún mérito de ningún gobierno del mundo. Por Dios santo, no se necesita tener la sabiduría que tienen ustedes para entenderlo. Es correcto. ¿O estoy equivocado? Así es.
Ese es un efecto de la inercia de la economía mundial. Correcto. Y que está pasando en todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados. Muy bien. Vamos a mostrar la otra imagen después para seguir apreciando o valorando este comunicado del INE. Me impresionan sus calcetines tan hermosos. Me están distrayendo de unas preguntas sobre pobreza, precisamente, que yo quisiera formularle. En cuanto a las políticas, licenciado Matamoros, usted como académico, las políticas públicas deberían definirse para atacar al adversario, para darle al corazón a los problemas que nos están generando pobreza. ¿No están bien identificadas esas causas como para actuar correctamente o somos indolentes? Voy a hablar en plural para ser respetuoso. ¿O no somos suficientemente eficientes a la hora de ejecutar las políticas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Justamente sí hay un problema de definición, pero no es el más importante, por lo menos en los diferentes programas de política pública de combate a la pobreza que hemos visto en las últimas décadas. Existen evidencia, estudios para poder diseñarlas, pero donde ha estado el problema es en la implementación y todavía más importante en la evaluación de impacto. En Honduras no hacemos evaluación de impacto de políticas públicas ni de programas. Hace algunos minutos usted preguntaba, por ejemplo, cómo ha sido la pobreza en Honduras. Desde que nosotros hacemos en el país mediciones de la pobreza, el nivel de pobreza en Honduras ha estado alrededor del 60%. En 40 años hemos estado en promedio en nivel de pobreza del 60%. ¿Qué tal está el cafecito, doña Amparo? Delicioso. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Qué bueno. Me alegro mucho honrarla con eso. ¿En dónde se manifiesta la falta de verificación del impacto de las políticas públicas? ¿Dónde se da cuenta uno que se está arando en el mar con políticas públicas, que se está invirtiendo, que se está gastando más que invirtiendo? Uno de los aspectos centrales en esto es cómo focalizamos estas políticas públicas, cómo se le da seguimiento, cómo se llega con iniciativas realmente eficaces y que reduzcan la pobreza, no que administren la pobreza. Exactamente. Administren la pobreza. En ese sentido, es clave pues generar ingresos, que es lo que le permite a las personas tener esa capacidad de adquirir esos productos de la canasta básica. ¿Quieren decirme ustedes entonces que el paternalismo, el populismo, el asistencialismo no reduce la pobreza? Así es, sino que acciones concretas que le permitan, que deben de ir acompañadas no solamente con el tema de generación de ingresos, sino que también con el acceso a servicios que brinda el Estado en el ámbito de educación, salud, vivienda. Esos elementos son claves para poder mejorar, porque estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de condiciones de vida de la población. En este sentido, deben de estar los mecanismos que evalúen, que no solamente, y ahí reitero en el tema del presupuesto, no solamente es la habilitación, porque es lo que se hace en el Congreso, habilitan a las instituciones a hacer uso de cierta cantidad de recursos, pero no hay un cuestionamiento acerca de los resultados del uso de esos recursos. Entonces, este es un elemento central que debe de incorporarse en los análisis que se hace, no solamente si se gastó o no, sino qué resultados se obtuvo, cuál fue el impacto de esta inversión en las condiciones de vida de la población. ¿Cuáles son los ingresos en el hogar, principalmente en Honduras? ¿El salario, un negocio, una remesa, un obsequio de alguien? ¿Cómo se ha medido eso en el INE? Se miden todas esas fuentes de ingreso. Definitivamente la más importante es el salario. El salario, pero un fenómeno, por ejemplo, que ha estado incrementándose, ¿no?, en los últimos años es, como lo podemos ver en el gráfico, es en la participación o sea, cuánto representa del ingreso promedio familiar las remesas. Ajá. Y podemos ver, por ejemplo, aquí como alrededor del año 2020, en el ingreso promedio
representaba un 7.5%, o sea, de cada 100 lempiras que recibía un ingreso, un hogar en promedio, 7 lempiras eran por remesas. Eso lo refleja la segunda barrita de la izquierda. La segunda barrita. Sí. Y en la última barra, sí, en la barra del 2023, podemos ver cómo ahora está cerca del 11%. Y fíjese que lo contrastamos. Nosotros como universidad hacemos otra encuesta, una encuesta a casi 14,000 familias anualmente. Y hemos visto, los datos más o menos coinciden, tienen el mismo comportamiento. En el 2020, según nuestros datos, estaba alrededor del 7% y en este momento está alrededor del 12%. O sea, ¿ha aumentado la dependencia de las remesas? Correcto, completamente. Y esto, entonces, un poco lo que usted estaba mencionando, y esto obviamente ayuda a la economía, por supuesto, de la familia, de la familia, por y supuesto. Entonces hay un porcentaje, todavía no sabemos cuánto, pero hay un porcentaje de familias que son no pobres, ajá, justo porque ese dinero que reciben de remesas marca la diferencia, exacto, que los hace cubrir, exacto, esa ganancia, y no el resultado de, por ejemplo, las políticas. Exacto, que si no fuera la remesa, estarían por debajo, de la línea, la pobreza. Por debajo de la línea. La remesa les libera eso. En ese pastel, en esa gráfica, se manifiestan porcentajes específicos. Por ejemplo, 40.9% manifiestan que es el salario, el ingreso más importante en ese hogar, sí, o del cual en muchos casos viven únicamente. Sí. El 31.3% cuenta propia. ¿Eso es que tienen un pequeño negocio, un ingreso de esa naturaleza o qué? Sí, correcto. Sí. El 10.8%, casi el 11%, que es lo que usted me ha dicho, técnicamente el 11%, es por remesas. Es la manifestación del espacio violeta en el pastel. Ayuda a familiares, otras, jubilación y alquiler son otras que tienen un porcentaje menos importante. Entonces, ¿en las remesas está la tabla de salvación de muchas familias en Honduras? Completamente. Y yo diría que no solo de la familia, de la economía en su conjunto. De la economía en su conjunto. Las remesas sí, ya han superado los ingresos por exportaciones que se tienen en el país. Uh-huh. Entonces, este es un punto muy importante, cómo las remesas vienen a dinamizar la economía a través de la habilitación del consumo. Anuncios y promociones. Señor Matamoros, la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, todo el mundo mide los niveles de pobreza en los países. ¿Qué relación hay en las mediciones de la pobreza en Honduras que han hecho en los últimos tiempos en relación con la medición que acaba de publicar el INE? Lo importante es resaltar que cada uno de ellos utiliza una metodología diferente. Ah, muy bien. Entonces es posible que tengan resultados que no sean idénticos. Es correcto. De hecho, eso es lo que se esperaría. Sí. ¿Verdad? A ver, lo que uno también evalúa aquí es si tienen el mismo comportamiento. ¿Y en ese sentido qué hay? En ese sentido, lo que uno puede ver es que independientemente de la metodología que uno utilice, la tendencia o el comportamiento de los datos de pobreza en Honduras son los mismos. O sea, las conclusiones van a ser las mismas. La pobreza se ha mantenido, obviamente por temas de pandemia se disparó, y lo que estamos observando en los últimos 2 años, estas últimas cifras que se han publicado, es que estamos regresando a esos niveles de normalidad. ¿Qué nos dice en esta gráfica? La línea verde y la de los otros colores. En esta gráfica lo que podemos ver, en la línea verde oscura, que es la superior, es la metodología del INE oficial del país, que es la línea de pobreza que hemos estado conversando y en los cuales habla que entonces en 2021 llegamos a 77. Luego está la metodología de la CEPAL, que es una metodología ajustada con los mismos datos del INE, pero que considera otros elementos más allá del ingreso. Y en ese dato nos aparece entonces que los niveles de pobreza, según esa metodología, son un poco menor. En este caso, en el 2021, 68.6. Y luego tenemos la metodología del Banco Mundial, en el cual hace otros ajustes, ¿verdad? Imputa, o sea, estima unos valores
a los ingresos, en los cuales se agregan otros ingresos adicionales que no se meten en esta metodología y que por lo tanto genera un valor de pobreza un poco más bajo. De hecho, hace algunos años, allá por 2018, 19, antes de pandemia, una controversia, ¿verdad? Respecto a este dato, porque el INE de Honduras hizo un ejercicio con esta metodología. ¿Qué concluyen los números de estas instituciones? Concluyen que Honduras tiene unos niveles de pobreza crónica, que las políticas públicas de combate a la corrupción de las últimas décadas han sido inefectivas y que por lo tanto esos niveles de inversión pública en políticas públicas no han sido eficientes para poder bajar estructuralmente la pobreza. Me interesa conocer la opinión de otro profesional que como ustedes es muy crítico y que una capacidad de análisis indiscutible sobre este asunto de la pobreza y un enfoque cosmogónico sobre las cifras, más allá de las cifras. El periodista Samuel Cuello está en este momento en San Pedro Sula con el licenciado Carlos Urbizo Solís para conocer sus opiniones sobre este aspecto. Adelante, Samuel, por favor, en la ciudad de Los Zorzales. Muy buenos días, licenciado Darío Vanegas. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por el foro número 1 de las mañanas, Hablemos con Hechos. En este momento estamos desde la ciudad de San Pedro Sula junto al licenciado en Economía, don Carlos Urbizo, que nos va a brindar un poco de detalles acerca del panorama que tenemos del país en diferentes aspectos económicos. En este momento hablando de la reducción de la pobreza. Buenos días. ¿Se ha reducido la pobreza en Honduras en este momento? ¿Cómo lo considera? Muy bien, don Samuel, mucho gusto en saludarlo. Mire, yo creo que aquí hay que reconocer primero que la pobreza ha sido la condición crónica del pueblo hondureño. En segundo lugar, que la pobreza es el estado natural del hombre en todo el mundo y que la riqueza tiene que producirse, tiene que generarse. Y eso sucede cuando hay condiciones en el país, ¿verdad?, de qué se trate para que haya inversión y que haya empleo y que haya producción de los bienes y servicios que queremos nosotros consumir. El estado de la pobreza lo podemos ver todos, ¿verdad? Yo creo que aquí de lo que tenemos que hablar es por qué está esta pobreza. Pero que existe y la podemos comprobar porque está a simple vista. Cualquiera hondureño y cualquiera persona que visite aquí se va a dar cuenta de que esta es una nación pobre. ¿Cómo se miden los índices de pobreza o, mejor dicho, la reducción de la pobreza en nuestro país? Bueno, tiene que haber encuestas, es la única forma de hacerlo. Hacen encuestas por cada una de las ciudades más importantes, visitan a las personas, les hacen una serie de preguntas sobre sus ingresos, sobre costos, gastos y cómo se siente en cuanto a su calidad de vida. Entonces hay ciertas medidas que tienen que ver con el ingreso. Simplemente es decir, cualquiera que esté ganando menos de 10,000 lempiras en una familia de 5 es pobre, porque simplemente no le ajustan los ingresos para cubrir todos los gastos necesarios. Pero también hay otra medida que tiene que ver con lo que llaman las necesidades básicas insatisfechas, y esa es un poquito más amplia. Para eso ya existen elementos, el INE los ha utilizado todo el tiempo y lo utilizan pues universalmente. ¿Cree usted que ha habido reducción de la pobreza en Honduras hasta este momento? Pues yo creo que sí ha habido alguna, pero eso no quiere decir que estemos nuevamente en los niveles posiblemente antes del COVID. ¿Qué ha sucedido? Que en el último año se han generado aproximadamente 100,000 empleos. Entonces ya esos 100,000 empleos, si usted lo multiplica por 3 o 4 o 5, son 300,000, 400,000 personas que están siendo beneficiadas por ese empleo que se ha adquirido. En segundo lugar, las remesas se han incrementado en los Estados Unidos hacia las personas que están aquí en Honduras, y cuando la situación del país se empeora, entonces aquellos que remesan hacen un esfuerzo por enviar más dinero. Y en tercer lugar, hay menos gente, porque muchos ya se fueron de Honduras. Entonces, sí, en ese sentido hay alguna reducción de la pobreza. ¿Qué opinión le merece a usted una declaración del gobierno donde han dicho que ha habido una reducción de pobreza en el país? ¿Lo considera verdadero o lo considera falso? Bueno, sí puede ser cierto por las razones que le acabo de dar, pero recordémonos también que los gobiernos siempre tratan de hacer alarde de cosas que no han sucedido y hacerle creer a la gente de que así es. Pero el pueblo sabe cómo se siente y las encuestas lo demuestran, no solo las que hace INE, sino que las que hace Gallup y otras instituciones,
cuando van a evaluar las personas que están siendo encuestadas y determinan el grado que puede haber de satisfacción, el grado de pobreza que puede existir, la falta de empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede mejorar, don Carlos? Es un recorrido muy largo que va a llevar muchísimo tiempo, varias generaciones, pero tiene que comenzar hoy. Mire, los dos lados de la moneda son política y economía, y la economía funciona respondiendo a las leyes. Las leyes las hacen los políticos, y los políticos han fallado por 202 años. La falta de democracia nos ha conducido a donde estamos ahorita. Así que para comenzar tendríamos que tener democracia, y eso quiere decir eliminar movimientos, eliminar dueños de movimientos, eliminar el cociente electoral, eliminar el residuo electoral y otras reformas que tienen que hacerse, que rehúsan hacerlas porque no les conviene a los que tienen el ejercicio del poder. Entonces, siendo ese el caso, al pueblo lo único que le toca ahora son las calles. Irse a manifestar en las calles de su insatisfacción y exigir los cambios, y aún así va a ser un proceso bastante lento. Muchas gracias, don Carlos Urbizo, licenciado en Economía, que nos ha acompañado esta mañana desde la ciudad de San Pedro Sula en el foro Hablemos con Hechos. Con este informe, licenciado, vamos a empezar con usted al estudio principal de TV Azteca Honduras. Buenos días. Buenos días a usted también y a don Carlos Urbizo, muy amable, muy abundante en sus explicaciones, lo aprecio mucho. Gracias, Samuel. Nuestros invitados en el estudio, don Ricardo Matamoros, que es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional, y doña Amparo Canales, la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas. Las abreviaturas son CHE, ¿verdad? Sí. ¿Algún comunista fundó el colegio para que le pusiera CHE? No, yo tengo una anécdota. En una ocasión le digo estábamos diseñando un afiche para un evento que teníamos. Ajá. Y le dije, póngamele el logotipo del colegio. No, el logo y me pone el logo del Che. El Che. Entonces él lo que me puso fue del Che Guevara. Al Che Guevara con un tremendo puro. Sí, que es ejemplo de un montón de gente. A mucha gente le debe haber agradado, por supuesto. A la gente seria no. A ver. Licenciado Matamoros, ustedes también tienen sus propios estudios en el Instituto de Investigaciones. ¿Qué nos puede compartir de los datos más frescos que ustedes tienen en su análisis? Una primera reflexión, y de repente la más importante respecto a estas nuevas cifras de pobreza, es justamente, a ver, hay dos errores que se pueden cometer aquí. Desacreditar el dato porque uno dice ha bajado demasiado, porque es imposible que bajemos demasiado. Y entonces, prejuiciarse porque lo dice el gobierno. Es correcto. O decir, el gobierno miente siempre y nos va a mentir en esto también. Es correcto. Sí. Eso es el primer error. Sí. Y el segundo error es decir, no, entonces el dato sí es cierto y es gracias a las políticas públicas del gobierno. Sí, o analizarlo por afecciones políticas. Es correcto. Que me son afectos políticamente. Eso es equivocado. Exacto. Y entonces el análisis que nosotros hemos hecho, que estamos, por ejemplo, socializando es, a ver, ¿de dónde viene esa reducción en la pobreza? La primera gran razón es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es básicamente el nivel de producción de un país. Todo lo que produce Honduras. Ahí está medido el crecimiento económico del 2017 a 2023. Y ese cuadro gris es precisamente la zona gris del desierto de la pandemia que atravesamos. Es correcto, es de la pandemia. Sí. Entonces, en el año 2020 todos conocemos que el Producto Interno Bruto cayó un 9%. Ahí se nota. ¿Por qué? Cerró, y lo miramos en 2020. El desplome hasta el punto más bajo. Hasta el punto más bajo, ese negativo del 9, que eso se debió a... Se cerraron las fábricas, las tiendas, todos lo sabemos. Total, se paralizó la economía. Entonces, en 2021... Sí, se despidieron trabajadores, se cerraron plazas de trabajo de manera abrumadora. Es correcto, es correcto. Entonces, eso desplomó la producción, pasó en todo el mundo. Claro. Y luego en 2021, cuando paulatinamente se regresa, se vuelve a abrir de uso de la economía, regresamos a producir. Se refleja ahí también. Exacto. Entonces ahí en el 2021 miramos ese crecimiento económico de 12.5%. Claro. Pero ese 12.5% uno lo puede desagregar en dos componentes. Uno, el efecto de recuperación de ese 9 que se había caído. Así es. ¿verdad? Porque se cerró al abrirse la economía. Sí. Entonces hay un crecimiento de 9. ¿Qué vino después del 21?
En el 21, en sí. el 21. Pero, y luego en el 2021, entonces, después de ese 9%, está el crecimiento económico de 3.5%, que es lo normal. Exacto. Que históricamente la economía, Exactamente. por inercia Como económica, si no hubiera crece pasado la pandemia. Es Volvimos correcto. al punto cero y recuperamos el 3.5 de siempre. de siempre, que Sí. es la velocidad de la economía hondureña, Así es. sin ningún tipo de estímulo Así adicional. es. Coménteme brevemente lo del 22 y el 23. Ok, entonces en el 2022 y 2023, el crecimiento de la economía regresa a sus niveles normales, 4%, 3.2% que nosotros estamos estimando. Entonces, así como hubo eso es el efecto rebote, básicamente entonces, esas personas que habían sido despedidas, suspendidas, etcétera, Ajá. paulatinamente, Sí. retornan otra vez al trabajo. Entonces, esas personas que fueron despedidas fueron personas que al bajar su ingreso por línea de pobreza, ¿qué es lo que ocurrió? Los que no eran pobres, al bajar su ingreso, pasaron a ser pobres. De acuerdo, de acuerdo. Prometo, además de ser fiel a la República, que esta es la última vez que interrumpo la plática. Vamos a la última pausa del foro. Entonces no miren... En conclusión, señores, el INE nos ha dicho que hay 800,000 hondureños que han salido de la pobreza y que están ahora que les sonríe la fortuna. ¿Es cierto o no? Es 800,000 hondureños que dejaron de estar en pobreza extrema. Dejaron de estar en pobreza extrema y posiblemente tener mejores condiciones, pero más allá, yo sigo haciendo énfasis que la mirada se debe de poner en ese 1.4 millones de hogares que están en pobreza, y rescatar, más allá del cuestionamiento del dato, que ya hemos visto que a qué se debe, que ha sido producto de todo lo que la recuperación, de la recuperación económica, es cómo se fortalece, Claro. Claro. el INE para seguir teniendo esa credibilidad en la información que genera. Licenciado Matamoros, ¿esas cifras del INE no son para poner fiesta? No son para poner fiesta. Básicamente, esas cifras lo que reflejan es, como lo podemos ver en el gráfico, La evolución de la pobreza. sí. Lo que pasó por la pandemia es que 1.2 millones de personas que no eran pobres, o sea, que tenían para poder cubrir sus necesidades básicas, a raíz de la pandemia, bajaron de la línea y pasaron a ser pobres. Y de ese 1.2 millones, efecto de lo que ya miramos en el gráfico anterior, Volvieron a su recuperación, pobreza antes de la pandemia. a su nivel. A su nivel de pobreza antes de la pandemia. Sí. Es decir, antes de la pandemia se comía 2 tortillas. Durante la pandemia perdió una tortilla y se quedó solo comiendo una tortilla en esos 2 años, en esos 3 años. Sí, En el siguiente año, cuando terminó la pandemia, volvió a sus 2 tortillas de siempre. correcto. Esa es la historia. Esa es la historia. Y Perdóneme hace por falta- explicarlo de manera tan simple, pero bien. soy caricaturista y entiendo mejor las cosas así con manzanitas, con ilustraciones. Entonces, esos son espejismos peligrosos que no nos van a permitir Así es. atacar el problema de raíz Así que es. decía la licenciada Canales. Completamente de acuerdo. Ese 1.8 millones de hondureños que deberían escandalizarnos, deberían indignarnos Así es. y deberían mover al liderazgo de este país a tomar mejores decisiones. ¿Qué dice esta imagen que usted nos comparte, don Ricardo? Nos dice de que esta reducción de 9.5%, que no es más que estar retornando otra vez a los niveles antes de la pandemia, todavía hay 400,000 personas que todavía que no se han recuperado todavía de la pandemia, que eran no pobres antes de la pandemia y que están por debajo de la pandemia. Me queda claro. Hay otra imagen que usted quiere compartirme de la Dirección de Investigaciones, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. ¿Qué nos dice eso? Esta gráfica lo que dice es que con los nuevos datos que publicó el INE, nosotros estamos estimando porque ellos no han publicado datos de 2022, es que la pobreza en el 2022 ya era el puntito en el 2022 rojo, que dice 75%, ya en 2022
la pobreza estaba alrededor del 65%. ¿Qué significó eso? Es que ese retorno, ¿verdad?, a los niveles más o menos históricos, todavía nos hace falta un poco, ya se había dado en 2002. Y esto lo hemos dicho muy claro. ¿Qué significa esto? El gobierno, ya algunos personeros del gobierno lo han reconocido, es ese retorno, esa reducción se debe a esa inercia económica y no a resultados de políticas públicas y programas. Además, que los programas sociales y las políticas públicas de combate a la pobreza, por lo general vienen a dar resultados, si es que los tienen, resultados positivos, hasta 24 meses después. O sea, si vamos a observar resultados de las políticas que se han implementado, va a ser hasta finales de 2024 o en 2025, cuando sabremos si los programas sociales de este gobierno han causado. O sea que si hoy varían las cifras en cualquier porcentaje, no es mérito de nadie que haya tomado decisiones en políticas públicas ni en el 22 ni en el 23. Ni mérito, digamos, positivo, ni demérito, ni Correcto. Culpa. Correcto. ¿De acuerdo? Así se van reflejando. Ni del 2021. Ni del 2021. Claro, claro que sí. Hay que esperar en ese sentido. Ahora, preguntas básicas. ¿Cómo se reduce la pobreza? Cambiando patrones estructurales. Con programas asistenciales no, porque el programa asistencial lo que hace es solo cambia momentáneamente. Cuando usted le da un bono a una persona que gana, a una familia que gana menos 25,000 lempiras, entonces cuando usted le da un bono de 5,000, entonces esa persona momentáneamente cuando recibe el bono sale de la pobreza, pero una vez lo deja de percibir, si esa persona no tiene empleo, si esa persona no tiene unas condiciones estructurales, pues entonces no baja. Pan para hoy y hambre para mañana. Así es. Correcto. Una cosa fugaz. Así es. Pero este dato también nos refleja, don Darío, que estamos más pobres que previo a la pandemia. O sea, que aún no se ha recuperado los niveles de pobreza que habían previo a la pandemia, de 59 a 64. Hay más pobreza, hay 5 puntos de diferencia que todavía no se logran. Vamos a dejar recuperar. esta verdad redonda aquí establecida. La pandemia nos sorprendió cuando teníamos 59% de pobreza. ¿Es así o no? Así Es es. correcto. Y después de pasar por esta turbulencia horrorosa de Así la es. pandemia, tenemos 64 Así es. de pobreza. Así es. Ni siquiera estamos en el nivel de pobres Así es. que éramos antes de la pandemia. Entonces, ¿de qué me están hablando estos? No, de ahí es donde llamamos a la reflexión de que ese dato es el que debe de interesarnos. Exactamente. Es ese dato donde debe de hacer énfasis. Enfocarse en políticas públicas que deriven de programas e iniciativas para mejorar las condiciones de vida. Entre esas políticas públicas que usted habla, presidenta del Colegio de Economistas, ¿está de acuerdo en que el asistencialismo, la bolsa solidaria, la caja solidaria, el bono, el no sé qué, que llegan como paracaidistas los funcionarios a dejar a una comunidad y se toman tremendas fotos y tremendos videos con los pobres de todas las comunidades del país, ¿eso no reduce la pobreza? Reduce posiblemente la pobreza extrema, ayuda a mejorar, pero no salir de la pobreza. Estructuralmente, la situación sigue igual. Necesita, para que la pobreza se reduzca, necesita generar condiciones, generar empleo que le permita generar ingresos, apoyar emprendimientos. Apoyar emprendimientos. Forma de reducir la pobreza, de eso estamos hablando. Empleo, apoyar emprendimientos. Y los servicios que brinda el Estado en términos de educación, salud, transporte, vivienda, debe de ser acompañado de esas iniciativas que le permita a las personas gozar o mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué quiere usted, doctor Matamoros, comparar con la pobreza como se mide en Costa Rica, por ejemplo, para hablar de un vecino? Solo para citar un ejemplo, sí, de que esto que estamos observando en términos de reducción de la pobreza y de crecimiento económico, si uno agarra este gráfico para cualquier país de América Latina... ¿Aplicando los mismos estándares? Aplicando los mismos estándares, vamos a ver el mismo comportamiento. Se disparó la pobreza por la pandemia y lo que ha estado ocurriendo en los últimos años
2022, 2023, y seguramente lo vamos a ver todavía 2024 y 2025, es que se está retornando a los niveles previos a la pandemia. O sea, que básicamente estamos cerrando ese paréntesis, ¿no?, que significó la pandemia y retornando a los mismos problemas que teníamos antes. Muy bien, como si fueran ustedes profesores en un aula de clases, si el alumno es el gobierno, no ha hecho bien la tarea, es obvio, el gobierno que lleva 202 años, no este gobierno de ahora con nombre y apellido concreto, el gobierno que lleva 202 años no ha hecho bien la tarea. Es obvio eso. Como si fueran ustedes profesores de ese alumno que no ha hecho bien la tarea, ¿qué le recomendaría? ¿Qué debe hacer ineludiblemente el licenciado Matamoros? Se deben de generar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas para poder diseñar políticas públicas de Estado, de largo plazo. La pobreza no se soluciona en 4 años, en 5 años. Deténgase un momentito ahí, que se reúnan todos los dirigentes políticos de todas las fuerzas del país y que digan muy bien qué modelo educativo necesitamos. Trabajemos con ello y que no venga el siguiente presidente a cambiarlo, y el siguiente presidente a cambiarlo, y el siguiente presidente a cambiarlo. Y así, sistema de salud, sistema de seguridad, sistema de generación de empleo. Que se inventen lo que quieran inventarse en cualquier otra cosa. De acuerdo. De qué color pintan la escuela, de qué color pintan el parquecito. Pero la política de educación, de salud, de generación de empleo, que no la toque nadie. Primer acuerdo. Como primera obligación, ¿qué otras obligaciones quiere imponerles? Luego está el tema entonces de asegurar los mecanismos para el cumplimiento de esos acuerdos. Que eso funcione. Que eso funcione. Sí. Y número 3 es el tema de un sistema de monitoreo, evaluación de impacto de esas acciones. De acuerdo. Porque usted lo puede diseñar muy bien, puede meter la plata, estar gastando, pero no se da cuenta si eso cambia la realidad. Exacto. Usted como profesora, ¿qué otras tareas le dejaría? Generar condiciones en el país para la inversión, tanto pública como privada, que es la que va a propiciar condiciones de... Clima de inversión, porque la empresa privada es la que genera empleo al final de cuentas. Y lo que necesitamos es generar ingresos para poder que las familias cuenten, ¿no?, con los mecanismos para tener acceso a los productos y servicios. Déjele un saludo final al público que ha sido tan generoso de acompañarnos. Ha sido un enorme gusto estar en el programa y esperamos que volver. Yo esperaba por su presencia hace mucho tiempo, pero como toda dama que se respeta, usted se niega y no da el sí de la primera. Me costó un mundo que me diera el sí para venir. Lo aprecio muchísimo y le agradezco mucho, presidenta del Colegio de Economistas. Un gusto y un saludo a todo su inmenso auditorio. Le agradezco muchísimo. Don Ricardo, por favor, un saludo para los espectadores. Un enorme saludo. Gracias por prestarnos su atención en este prestigioso programa para poder compartir con ustedes desde la Universidad Nacional esta importante información. El director de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Ricardo Matamoros, y la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas, doña Amparo Canales, nos han ilustrado hoy aquí con sus brillantes consideraciones. A todos ustedes, gracias. Adiós.